Bueno, vengo a hablarles sobre índices, sobre las nuevas características que estamos incluyendo en la próxima versión de Postgres, ojalá en 9.4, si no en versiones futuras. Soy Álvaro Herrera, trabajo para Second Quadrant como los charlistas anteriores. Bueno, y pues aquí vamos. Lo primero de lo que voy a hablar es un nuevo tipo de índice que llamamos índices min-max. El nombre está muy en discusión, hay varios que dicen que es detestable, así que si tienen mejores propuestas, por favor, háganme llegar sus comentarios. Bueno, les voy a explicar para que tengan una mejor idea de cuáles podrían ser buenos nombres, de qué se trata un índice min-max. Bueno, como ya dije, min-max es un nuevo tipo de índice para indexar datos en tablas Postgres. Es parte del proyecto Axel. Voy a hablar sobre Axel al final. Aparte del hecho de que es quien nos está financiando, no tiene mucho interés. Y se espera que los índices min-max van a ser un mecanismo que nos permita acelerar consultas de tipo OLAP, inteligencia de negocios, cuando se tienen tablas con grandes cantidades de datos. Y principalmente tenemos índices que son de mucho menor tamaño en términos de espacio en disco y por lo tanto en términos de espacio en memoria que se utiliza para examinar el índice, y además que tienen menor costo de mantención comparados con los índices, con los tipos de índices normales como son los B-tree o los índices tradicionales, digamos. El diseño básico de un índice min-max consiste en dividir una gran tabla, digamos, por partir con un ejemplo simple, supongamos que tenemos una tabla de 10 gigabytes, la dividimos en rangos de páginas, donde cada página es un elemento básico para almacenamiento de datos en Postgres, que son normalmente 8 kilobytes, o pueden ser hasta 32 kilobytes, y guardamos un valor mínimo y un valor máximo de una columna que estemos indexando dentro de cada uno de esos rangos de páginas. Supongamos que tenemos dentro de esta tabla de 10 GB, la dividimos en pedazos de 1 GB. Entonces voy a decir, bueno, para la columna fecha, el valor menor que aparece en cualquiera de las páginas de este primer gigabyte es, qué sé yo, el 21 de noviembre del 2013, y el valor mayor es el 30 de noviembre del 2013. Para el segundo gigabyte tenemos otro par de datos y así. Entonces, bueno, almacenamos mínimos y máximos, y de ahí salió el nombre. Todavía no sabemos realmente si queremos llamarlo de esta forma. Algunos dicen que podría llamarse min/max. Las ideas son bienvenidas. Entonces, para responder entregar los resultados de una determinada consulta sobre esta gran tabla, que yo dije que podría ser de 10 GB, pero esto en realidad es pequeño. Nosotros estamos pensando en tablas que podrían tener terabytes de datos. Entonces lo que se hace es comparar las condiciones que se especificaron en el where de la consulta con los valores mínimos y máximos que están almacenados en el índice para cada rango de páginas. Y si sabemos que para un determinado rango de páginas las condiciones del where no están satisfechas con los valores mínimos y máximos de ese rango, entonces no es necesario leer el rango y nos saltamos al siguiente. Entonces así podemos evitarnos leer el primer gigabyte de datos. Luego pasamos al segundo gigabyte y repetimos lo mismo. De esta forma, los rangos pueden ser ignorados, lo cual permite ahorrar gran cantidad de I/O. Naturalmente, para que esto funcione, los valores no pueden estar distribuidos aleatoriamente en toda la tabla. Y por lo tanto, hay determinados tipos de datos que uno almacena dentro de la base de datos para los cuales esto no sirve. Pero hay muchos tipos de datos que uno almacena y que sí tienen una cierta correlación. No es necesario que sea perfecta, porque vamos a almacenar, tener que recorrer un rango de páginas de sobra, sin que no haya ningún registro que realmente satisfaga nuestra consulta, no va a importar mucho, suponiendo que haya un cierto grado de clustering de los datos dentro de las tablas, digamos. Esto es así, por ejemplo, cuando uno mantiene un índice sobre un campo incremental. Si uno tiene una secuencia que está incrementando, normalmente van a aparecer los registros con los valores más pequeños al principio de la tabla, y a medida que la tabla crece hacia abajo, los valores van a ser más grandes. Físicamente no tiene por qué
no tienen necesariamente que ser así eternamente. Al momento de hacer un update de un valor muy pequeño, podría ir a parar al final de la tabla. Esto, la teoría es que esto no va a afectar en gran medida, porque si bien va a haber algunos valores que están dispersos en rangos de páginas que no les corresponden en forma estricta, sí van a ser, sí va a ocurrir en gran parte de las situaciones. Y por lo tanto es realmente utilizable. Una pregunta antes que justo el tamaño de los fragmentos es el tamaño de los archivos que están de la tabla, ¿no? No necesariamente. Eso se supone que es configurable. O sea, nosotros, el código que los parches que yo he enviado hasta el momento están hechos para construir rangos de páginas de 2 páginas cada uno. Entonces los índices son grandes. Pero esto es código de prueba. Nuestra intención es que los rangos de páginas sean bastante grandes. Por ejemplo, de aproximadamente 1000 páginas cada uno. Pero aún 1000 páginas cada uno no es una cantidad demasiado grande de páginas. Claro, porque el índice es pequeño. Claro, el índice es considerablemente más pequeño que la tabla. En el caso de un índice construido con rangos de páginas de 1000 páginas por rango, en una tabla de 10 GB, el índice pesa 32 kilobytes. Entonces es extraordinariamente pequeño. En cambio, un índice B-tree construido sobre la misma tabla puede pesar 1 GB. Entonces, por supuesto, el índice B-tree es mucho más preciso. En el momento en que tú quieres consultar un dato específico, el índice B-tree te va a poder responder exactamente dónde está el valor que tú estás buscando. Y puede conseguirlo con una cantidad de lecturas que es mucho menor. Pero este tipo de índice está orientado a la utilización de datos OLAP y por lo tanto normalmente estamos interesados en buscar todos los datos que ocurrieron en un determinado mes de ventas, por decir algo, o de llamadas en el caso de un operador telefónico. Entonces, si tengo que recorrer una tabla de 10 terabytes de llamadas de los últimos 5 años, porque la regulación exige que yo mantenga en mi base de datos 5 años de registros históricos, un índice B-tree puede ser preciso para obtener un dato específico, pero va a ser muy malo si yo quiero hacer un reporte de todo el último mes. Y puede ser que el índice B-tree me diga, esto no me sirve, y el sistema vaya a hacer un recorrido secuencial de la tabla completa. Entonces, hacer un recorrido secuencial de la tabla completa es extraordinariamente lento y va a ocasionar mucho IO y va a ensuciar todo el caché con páginas. Entonces, para ese caso, el índice min-max va a ser muy útil porque me va a permitir recorrer exactamente los segmentos que contienen datos que son de interés. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos al diseño que tenemos ahora? Lo que más nos interesaba era que precisamente tuviéramos una estructura que nos permitiera indexar la tabla que fuera mucho más pequeña que la tabla, de manera que pudiera recorrerse en muy poco tiempo. Específicamente que fuera mucho más pequeña que un índice normal. Porque actualmente las tablas que contienen datos de esta magnitud, un índice normal, no se pueden aplicar porque ocuparían demasiado espacio extra y el costo de mantención de esos índices también es demasiado alto. Entonces un índice min-max permite mantener una cierta indexación de los datos que existen sin incurrir en costos demasiado elevados como sí los incurren los índices normales. Y además queríamos que las consultas sobre los datos pudieran ser concurrentes con inserciones en los mismos datos, que es lo que permite un índice normal en condiciones normales, y que a la vez pudiera ocurrir recolección de basura en forma concurrente, es decir, que no tuviera que bloquear el índice en un momento en que tuviera que bloquear el índice cuando hago una operación de mantenimiento y por lo tanto impidiera hacer consultas sobre el índice. Entonces, bueno, todas estas cosas pueden parecer bastante obvias, pero significan que en detalle el diseño del acceso del índice es bastante delicado de construir y bueno, nos tomó una considerable parte del tiempo llegar a definir exactamente cómo íbamos a almacenar estos índices. Bueno, ¿cómo funciona por dentro un índice min-max? Como ya dije, las
tablas se dividen en rangos de páginas. Cada rango tiene una tupla de índice que es un resumen. Y existe en el índice, además de las tuplas de índice, que son el almacenamiento de los datos propiamente tales, existe una cosa que llamamos un mapa de rangos, que me indica la posición física de la tupla de índice que resume un determinado rango de páginas. Esto permite que para hacer una actualización de datos, perdón, antes de hacer eso, antes de decir eso, para poder recorrer la tabla completa, lo único que yo tengo que hacer es examinar linealmente el mapa de rangos y leer las tuplas de índice que son apuntadas por este mapa. Y bueno, las inserciones en la tabla puede ser que requieran crear una nueva tupla de índice, en el caso de que los nuevos datos no estén dentro del rango min-max que se había definido previamente. Y entonces lo que tengo que hacer es insertar una nueva tupla y hacer que el mapa apunte a esa nueva tupla. Y entonces la tupla anterior sigue estando ahí, no necesito borrarla inmediatamente, lo cual permite que pueda continuar operando el índice concurrentemente, pero al mismo tiempo Vacuum puede venir en un tiempo posterior a eliminar esa tupla que está obsoleta. Y por otro lado, si los nuevos registros que estoy insertando ya están dentro del rango min-max, entonces no necesito hacer nada y por lo tanto, en muchos casos, la inserción en la tabla va a ser de costo cero en términos de índice. Lo cual es muy conveniente porque en tablas con un nivel de inserciones muy alto, como por ejemplo los registros de llamada de los operadores telefónicos, el costo de la inserción en los índices es uno de los más importantes. Entonces, esta es una característica esencial de este tipo de índice. Y por otro lado, podríamos decir que si la tupla del índice que estoy insertando con los nuevos valores que expanden el rango de valores que están dentro de ese rango de páginas, entonces puedo sobreescribir la tupla y de este modo evito crear una versión obsoleta de la tupla de índice que tenga que ser limpiada luego, lo cual me disminuye aún más los costos de mantención del índice. ¿Esto significa que tienen un tamaño fijo entonces las tuplas? No necesariamente, y es precisamente la razón por la cual tengo la otra alternativa. Por ejemplo, cuando estoy indexando campos de ancho fijo, por ejemplo un integer o una fecha, que son siempre de 4 bytes o de 8 bytes o lo que sea, pero es un ancho siempre específico, entonces puedo sobreescribir en el lugar y la tupla de índice va a ser del mismo tamaño que la anterior. Pero si estoy almacenando datos que pueden cambiar de largo, entonces puede que la tupla nueva no quepa en el mismo espacio y por lo tanto ahí voy a tener que crear una tupla nueva y hacer la antigua obsoleta. Entonces, bueno, las tuplas obsoletas precisamente, para eliminarlas lo que yo tengo que hacer es recorrer el mapa de rangos completo y verificar cuál de todos aquellos elementos ya no están siendo referenciados por él, cuáles tuplas de índice no están siendo apuntadas. Entonces, es fácil ver que esas tuplas de índice yo las puedo eliminar sin ningún problema porque no hay nadie accediéndolas y ya no tienen ningún valor. Con lo cual, voy limpiando el índice. Y dado que lo único que estoy haciendo en un principio es recorrer el mapa de rangos, que es una operación que ya sé cómo hacer concurrentemente, entonces esta operación de limpieza también la puedo hacer concurrente, porque los elementos que estoy limpiando no están siendo accedidos. ¿Hay alguna restricción para que los rangos no se superpongan? ¿No haya overlapping? Sí, los rangos tienen que tienen que no superponerse. Y son de tamaño fijo, es decir, si son de 1000 páginas, son todos exactamente 1000 páginas. Entonces el primer rango va a ir de la página 0 a la 999, el segundo de la 1000 a la 1999 y así. ¿Y eso te fuerza que las tablas tienen que estar clusterizadas por No necesariamente. El rango puede... el índice va a funcionar en cualquier caso. Pero en una tabla en que esté aproximadamente clusterizada, no necesariamente tiene que ser estrictamente clusterizada, el índice puede funcionar mejor. Creo que ya dije esto, si los valores de la columna son aleatorios, entonces el índice min-max no va a servir de nada. En el peor de los casos es igual que una búsqueda lineal. Correcto. En el peor de los casos va a ser igual que una búsqueda lineal en la tabla. A todo esto, ¿hay
Sí, este es un mecanismo que ya lo están usando en varios otros lados. En Oracle existe un sistema que se llama Storage Indexing, que tiene esto, y hay varias de las, creo que como 3 o 4 de las bases de datos NoSQL tienen mecanismos parecidos a este que son automatizados. Ellos hacen esto a tus espaldas y utilizan eso para acceder a los datos de forma eficiente. Entonces, en cierta forma, esto no es un concepto enteramente novel. La implementación en Postgres, por supuesto, sí lo es. Pero ya está probado que es útil. ¿Esto no sería como un árbol B+? No exactamente, no. El B+ también serviría para buscar por un rango. Sí, claro, un árbol B+ sirve para buscar por un rango, pero la gran diferencia es que el árbol B+ indexa cada tupla de la tabla, cada registro de la tabla en forma separada. Entonces tiene un costo de mantención que es bastante alto. Digamos, está bien, tiene una entrada por cada blog. No, una entrada por Por cada rango, claro. Donde los rangos pueden ser del tamaño que tú decidas. Por cada segmento que tú lo llamas. En estricto rigor podría tener un segmento, digamos, una página por segmento. Y en ese caso el índice sería extraordinariamente preciso para decirte en qué lugar de la tabla están los datos que tú buscas. Pero al mismo tiempo significa que el índice tiene mayor costo de mantención. Entonces hay que buscar un balance. Bueno, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos un código que en su momento era un prototipo, ya lo hemos avanzado hasta un punto en que ya podemos decir que no es un prototipo, que es funcional. Le hemos hecho varias pruebas y bueno, lo tenemos andando con campos de ancho fijo, como ya dije, integer, date, etc. Agregar soporte para campos de ancho variable, como numeric o texto, requiere un poco de trabajo, no demasiado, pero no hemos llegado a ese punto todavía porque hay algunas consideraciones arquitectónicas que les voy a mencionar enseguida. Pero la mayoría del índice está completo. Y al parecer funciona bastante bien. Y bueno, opera concurrentemente como se esperaba y el sistema de recuperación de caídas, es decir, en caso de que el servidor se cuelgue y tengamos que hacer una recuperación, el índice se recupera correctamente, que esa es una parte importante del índice que toma su propio trabajo realizar. En términos de números, tenemos que el tiempo de construcción del índice puede ser un tiempo del B-tree o menos, dependiendo de exactamente qué es lo que estamos construyendo, porque aquí lo que vamos a hacer es recorrer la tabla una vez, insertando las tuplas de índice a medida que vamos completando rangos. Eso, si los datos que le estamos metiendo al B-tree son muchos y requieren mucho ordenamiento, puede tardar bastante tiempo. Pero también el código del B-tree está extraordinariamente muy bien optimizado y en algunos casos son muy rápidos de construir. Esos son mucho más rápidos de construir que los índices hash, por ejemplo. Entonces, que un índice min-max requiera un tercio del tiempo para construir en una tabla de juguete, a mí me dice que estamos bien. El tiempo para determinados tipos de consultas, podemos responder ciertas consultas en un décimo del tiempo de un B-tree. O sea, por ejemplo, si para recorrer una tabla de 10 GB necesitamos 9 segundos, con un B-tree lo podemos tener en 0,9 segundos con un min-max para determinados tipos de consulta. Otra ventaja que ya tenemos, que digamos que está en explotación, que no está completamente realizada todavía, es que hacer un vacuum del índice no requiere hacer un recorrido completo de la tabla para limpiar el índice, cosa que sí requieren los otros índices. Es decir, cuando yo hago un vacuum de la tabla, necesito recorrerla completa, obtener un listado de todas las tuplas muertas que hay y luego recorrer el índice y eliminar del índice aquellas tuplas que estaban muertas en la tabla. Y después volver a la tabla y limpiar la tabla sabiendo que ya no están apuntadas en el índice. Si uno no lo hace de esta manera, corre el riesgo de enfrentar corrupción futura de datos. Es decir, si yo elimino un elemento de la tabla y dejo el puntero en el índice, en el futuro podría venir
otro proceso e insertar un dato en esa misma posición física de la tabla. Entonces el índice mágicamente va a aparecer apuntando a un dato que puede no tener nada que ver con el original. Entonces el costo de hacer la limpieza de índice es bastante alto. Aquí la gracia es que podemos limpiar el índice sin examinar la tabla para nada, porque toda la información de limpieza está en el índice mismo. Esto no lo hemos explicado todavía completamente, voy a hablar de eso más adelante. Pero bueno, y lo otro que tenemos andando ya es que el tiempo de inserción puede ser 0 si es que los valores están dentro del rango, cosa que es muy conveniente. Bueno, en la comunidad de Postgres hay varios que se han mostrado muy interesados por esto, sobre todo, por supuesto, aquellos que tienen las bases de datos más grandes y aquellos que tienen los patrones de acceso que nosotros estamos buscando, mayormente OLAP. El código que hemos publicado ya ha sido probado por terceros, lo cual es una gran cosa porque a veces los parches se publican y pasan meses ahí sin que nadie los vea. Entonces nos reportaron algunos bugs que ya los corregimos, estamos muy contentos por eso. Y la reacción de la comunidad de desarrollo parece positiva. Estamos aún no lo tenemos 100% definido, pero ya podríamos decir que estamos por el buen camino con el diseño que hemos escogido. Aunque hay algunos puntos en discusión. Bueno, esto puede ser un poco trivial. Los tipos de consultas que nosotros vamos a acelerar son, por ejemplo, extrae los ciertos datos de una tabla de llamadas, tales que estén entre determinados rangos de fechas. Creo que mayormente no tiene mucho sentido utilizar un índice min-max en una columna que ya tiene un índice B-tree, como va a ser el caso si es que si la columna es, por ejemplo, la llave primaria de la tabla, que tiene una idea incremental. Eso podría representar un caso un poco el mejor caso para un min-max, pero si ya está el B-tree no tiene sentido agregarle el costo de mantención si es que no vamos a poder eliminar el B-tree de todas maneras. Perdón, actualmente el planner ya tiene la capacidad para optar por un B-tree o un min-max. Sí, afortunadamente el planner es bastante genérico en el sentido que los índices existen y cada método de acceso de índice provee una función que dice el costo de acceder al índice para esta consulta es tanto. Entonces uno como escritor de un método de acceso de índice, lo único que tiene que hacer es proveer esta función. Entonces nosotros decimos, mira, el costo es, claro, un costo bajo y el optimizador automáticamente escoge el índice. En este caso, este índice debería calcular que, de acuerdo a la cantidad de rangos que elija, tiene que calcular el coste secuencial del acceso a la tabla. Sí, por supuesto. Sí, claro. Claro, entonces, Claro. Pero el punto es que no es necesario modificar el optimizador para que use este tipo de índice, sino que se enchufa y funciona. Entonces, bueno, tenemos, como ya dije, tenemos algunos problemas abiertos con respecto a los índices bitmap. En orden de menos a más contencioso, tenemos un tipo de operador que se llama Scalar Array of Expert. Tenemos una cosa que son el manejo de valores nulos. Tenemos el vacuum que ya mencioné. El mecanismo de almacenamiento que vamos a hacer con el mapa de rangos y consideraciones para datos multidimensionales. Voy a ver uno por uno cada uno de estos puntos. Scalar Array of Expert es un sistema que permite responder consultas que tienen esta forma o cosas parecidas a esta, donde hay una subconsulta que entrega un arreglo de resultados. Entonces es el índice capaz de utilizar un arreglo como entrada de los valores que está buscando. En este momento el código no lo hace. Puede parecer rebuscado, pero es importante. Entonces, bueno, esto en teoría debería ser solamente escribir un poco de código para que funcione. Pero aún no lo he probado y vamos a ver. Con respecto a los valores nulos, el índice está diseñado para almacenar 2 bits para cada rango de página. Uno dice, ¿hay algún valor nulo para esta columna dentro de este rango o no? Y el otro dice, son todos los valores nulos. Es importante distinguir los dos casos porque en el segundo caso no tengo ningún valor con el cual trabajar, no existe un mínimo y un máximo, por lo tanto no puedo almacenar nada.
En el primer caso tengo un mínimo y un máximo, pero además tengo nulos. Entonces cuando haya una consulta que quiera saber si esta columna es null, tengo que consultar ese bit. Entonces el diseño físico del índice lo tiene guardado, pero aún no he escrito el código que lo utilice para resolver consultas. El asunto del vacuum ya lo mencioné. No sé si tenga sentido volver sobre lo mismo otra vez. El asunto es que no necesito recorrer la tabla para limpiar el índice. Y finalmente, no finalmente, ese es el cuarto. Actualmente el almacenamiento del mapa de rangos es en un fork separado de donde están almacenadas las tuplas de índice. Esto significa que tengo dos secuencias de archivos, una donde crece el mapa de rangos y otra donde crecen las tuplas de índice. Entonces el mapa de rangos lo puedo leer independientemente página por página sin ningún problema, y estos me van a indicar un TID que yo tengo que leer desde la otra secuencia de archivos. Entonces esto es muy cómodo, pero lamentablemente no funciona bien, y principalmente por dos objeciones. Uno es que este sistema de tener múltiples archivos por relación, en este caso por dos archivos para cada índice, no está totalmente optimizado en el sistema. Hay algunas cosas que funcionan un poco más lento si uno tiene más forks. Entonces podría ser deseable evitarlo. Pero por otro lado, los índices unlocked no funcionan porque tenemos solamente un fork init, y lo que hace el sistema con un índice unlocked es copiar el fork init encima del fork principal. Entonces, si en un índice min-max tenemos dos forks que son principales, entre comillas, no tenemos un segundo fork init que copia encima del segundo. Entonces hay un problema no resuelto, y por ahora lo que hace el código es decir los índices unlocked no están soportados. Entonces lo que surgió en la discusión fue que podría ser mejor almacenar el mapa de rangos teniendo las páginas mezcladas entre medio de las páginas regulares del índice, lo que nos permite tener un solo fork y por lo tanto hacer la copia del fork inicial al fork principal en el momento de una caída, de la recuperación de la caída. Va a funcionar en forma sencilla. Digamos, va a funcionar tal como cualquier otro índice. El problema es que es bastante código extra y requiere tener una especie de índice de dónde están las páginas del índice, que es un poco complicado y además requiere ser cuidadoso con evitar tener que leer las mismas páginas una y otra vez. Entonces eso todavía está en desarrollo, y el costo de esto en términos de acceso de memoria en el sistema cuando el índice está estructurado de esta forma no está completamente explorado. Pero sospecho que esto se puede hacer de una manera razonable y que esto va a funcionar de esta manera. Y bueno, este es el punto más extraño que surgió en la discusión, que es ¿qué vamos a hacer con datos multidimensionales? O sea, actualmente estamos almacenando un valor mínimo y un valor máximo para una columna. Pero, ¿qué sucede en los casos en que tenemos puntos geométricos y en los casos de los índices GIST o GIN? Lo que se hace es formar una caja que rodea a todos estos puntos, una caja que los encierra. Entonces, lo que se sugiere es que podríamos construir el sistema de manera que utilice una forma conceptual como similar a la que le usan los índices GIN o GIST. Y tener el sistema de mínimos y máximos como una de las posibilidades dentro de este hipotético mecanismo. La verdad es que esto ni siquiera lo he investigado en ninguna forma, así que por el momento lo tenemos solamente como una idea futura. Sí, en cierta forma conceptualmente lo mismo. ¿Cómo podrías aprovechar la infraestructura ya hecha de GIST?
Claro, el asunto es que esto requiere de alguien que quiera escribir un índice, agregar dos nuevas funciones para cada clase de operadores. Entonces teníamos que tener un min-max ops para los tipos escalares y, qué sé yo, un containment ops para los tipos geométricos. Como digo, no lo hemos explorado todavía. ¿Resolvería el problema anterior? Podría ser. Bueno, lo vamos a ver. Bueno, eso sobre min-max. Bueno, y hicieron hartas preguntas, pero ¿hay más? ¿Sí? Sí, una pregunta. ¿Podría aplicar eso sobre un campo geometry? O sea, ¿cómo determinaría el min-max de un conjunto de polígonos? Sí, podría aplicar esto sobre un campo de geometría. Tal como está hecho, aún no. Es posible, no lo sabemos todavía, que rediseñemos el sistema para que permita usar clases de operadores definidas específicamente para cada tipo. Y en ese caso, quizás podríamos tener índices min-max sobre geometría. Sí. Una aproximación no podría ser hacer un min-max sobre la latitud y otro sobre la longitud. Sí, podríamos hacer eso. Y bueno, sería simple, pero creo que se podría presentar un problema cuando quisiéramos extenderlo a nuevos tipos de datos. Por ejemplo, si tú estás pensando en coordenadas sobre la Tierra, claro, una manera de representarlo es usando latitud y longitud, pero si estamos pensando, por ejemplo, en posición de estrellas, bueno, eso también se puede representar de esa manera. Pero en muchos casos se están almacenando datos en tridimensionales con 3 coordenadas. Entonces, ahí requeriría extender el sistema para que me almacene un min-max para cada una de las coordenadas. Entonces, no necesariamente lo más óptimo. Quiero decir en términos conceptuales. Entonces, idealmente lo que deberíamos hacer, si queremos ir en esa dirección, es realmente ofrecer un sistema genérico que permita implementar cualquier cosa que se nos ocurra. Que era algo que planteaba la última pregunta. Sí. Quizás se puede implementar sobre proximidad. En vez de plantear el tema de latitud, es decir, si vos tenés un rango, estás consultando por el tema de proximidad. Implementarlo usando proximidad. Necesitas un para cada una de las. Claro, lo que está diciendo es usar el módulo de un vector en vez de usar cada una de las coordenadas. Sí, eso es una posibilidad. Complicado, pero... Sí. Lo que pasa es que tendrías que fijar un punto desde el cual calcular la proximidad. Sí, claro, tenía que tener un origen, por supuesto. Pero bueno, el asunto es que estoy tratando de reducir los múltiples datos de manera que quepan en una sola dimensión. Entonces quizás en lugar de reducir los datos, lo que debería hacer es aumentar el modelo conceptual para que los datos quepan. ¿Algo más? La verdad que no me desagrada el número. Gracias. ¿Tenés ya más o menos una idea de cuándo puede llegar a entrar esto? Mira, idealmente deberíamos tenerlo hecho para 9.4. No es claro que realmente lo vayamos a poder hacer, pero puede ser posible. Si no, lo más probable es que esté en 9.5. Continúo con índices bitmap. Bueno, índices bitmap. Nuevamente, los índices bitmap son un nuevo tipo de índice, que también son parte del proyecto Axel. Y al igual que los índices min-max, pueden acelerar significativamente ciertas consultas sobre determinados tipos de datos en presencia de cantidades masivas de datos. La ventaja, al igual que los índices min-max, es que son mucho más pequeños que un índice B-tree y que por lo tanto son más rápidos de recorrer. Y son particularmente útiles en columnas de baja cardinalidad, es decir, cuando los posibles valores que estoy indexando son pocos.
Por ejemplo, en el caso de un dato booleano o de un enum que tiene unas pocas posibilidades o cosas por el estilo. Una aproximación del diseño de los índices bitmap es que tenemos una cosa que llamamos una lista de valores, donde cada uno de estos valores es uno de los elementos posibles del dominio que estamos indexando. Y para cada valor voy a tener un mapa de bits. Por eso es un índice bitmap. Y hay un bit en nuestro mapa para cada posible registro que haya en la tabla. Entonces voy a tener, si como máximo en cada página de una tabla puedo tener 291 registros, entonces voy a tener en mi mapa de bits, voy a tener 10 minutos. En el mapa de bits voy a tener 291 bits por página. Entonces cada bit está apagado si es que este registro no tiene ese valor y está encendido si es que sí lo tiene. Y por lo tanto, una consulta que busca un determinado valor puede simplemente leer el mapa de bit y retornar todos aquellos registros que tienen un 1 en esa posición. Los mapas de bit están comprimidos con un esquema que es una cosa parecida a un RLE, pero que supuestamente es un poco más eficiente y que, si no me equivoco, la idea es que permite modificarlo de forma fácil. Es decir, si yo tengo que, supongamos que tengo en una determinada página todos los bits en 0 y hago un insert en esa página que tiene el bit en 1, digamos que tiene el campo tiene ese valor, entonces voy a tener que descomprimir esa página específica de bits y expandirla para poner solamente ceros a cada lado y dejar un 1 al medio. Entonces eso es uno de los mecanismos novedosos de los índices bitmap, el hecho de esta compresión RLE modificada. Ahora, el estado actual de este parche no es muy auspicioso porque ha tenido un desarrollo bastante largo. Se empezó a desarrollar, la primera propuesta de parche fue el año 2006 y luego, si no me equivoco, se hicieron otras propuestas en los años 2008, 2011 por distintos grupos de desarrollo. Partió como un desarrollo de la empresa Greenplum, que vende un fork de Postgres. Después lo tomó una persona que se llama Daniel Bausch, no tengo claro por qué, y después lo tomó Second Quadrant. Entonces la última versión que se publicó fue de Second Quadrant el año 2013, basado en el código de las versiones anteriores. Y había un prototipo casi completo, solamente supuestamente faltaba el soporte para hacer vacuum sobre la tabla que estaba siendo indexada, y fue devuelto con comentarios porque hay una deficiencia de diseño que es un poco severa y el problema es que la lista de valores se almacena en una tabla separada, que es una cosa que no nos pareció que fuera aceptable en un parche que fuera a formar parte de Postgres. Porque esto puede tener múltiples otros problemas. De partida, el asunto de tener un fork init que copiar en el momento de una caída no iba a funcionar, y es muy posible que esto vaya a causar deadlocks y no sé qué. Entonces fue revisado en profundidad y se determinó que no era viable. Entonces la idea es que vamos a seguir trabajando en esto, y de hecho va a ser mi tarea hacerme cargo de este desarrollo una vez que haya terminado con los índices min-max, y vamos a ver cómo nos va. ¿Hay preguntas sobre el bitmap? La tabla es muy grande, aunque la cardinalidad sea baja. Resulta realmente... Se supone que sí. La gracia de esto, comparado por ejemplo con un índice min-max, es que es muy preciso. Entonces puede retornar las direcciones físicas de los registros con poco I/O. Mucho menos que un índice min-max. Igual tienes que barrer esos streams de bitmap para detectar todo eso. Claro, supuestamente, dado que los streams están comprimidos, la lectura en términos de I/O debería ser bajo, potente. Ahora, claro, por supuesto, esa es la gran pregunta, si es que realmente hay un caso de uso para los índices bitmap.
Nosotros creemos que sí, pero puesto que no tenemos con qué trabajar, no lo sabemos a ciencia cierta. ¿Sí? ¿De qué orden de magnitud estábamos hablando cuando decís baja cardinalidad? Baja cardinalidad, no sabría decirte, supongo 32 valores máximo, una cosa de ese tipo. Es decir, no hay un límite predefinido, pero si tienes demasiados valores es poco probable que el índice vaya a resultar muy efectivo. ¿Se puede decir que los valores que superan el 20% de frecuencia de la tabla se pueden considerar de baja cardinalidad? O que superan el porcentaje para acceder a la secuencia de Ok, 20% de la tabla. Superando eso ya se podría considerar baja cardinalidad, porque estás obligado a acceder a secuencial. No te convencí. No te convencí para nada. No. Aunque ya haya un valor que se supere el 20% de la tabla y accedas por ese valor, estás obligado a acceder por secuencial. Ya se puede considerar como baja cardinalidad. En una tabla grande, 20% son muchísimos valores posibles. No, a ver, pero si tenés un... No tenés que acceder. A lo que voy es, ¿cómo definís que algo es baja cardinalidad? Ya con que un valor ya supere el 20% de frecuencia en una tabla, el día que consultes ese valor, estás obligado a acceder por secuencial a la tabla. Entonces ya se puede considerar que ya por ese valor, ya esa columna, ya... El índice no va a servir. O sea, no es que haya pocos casos posibles, sino que de cada caso haya poca aparición. Ambas. Ya estamos hablando de, por ejemplo, la provincia. Hay solo 24 provincias, pero cada localidad o lo que sea que busques, cada institución va a estar en una provincia, así que no es... Claro, el asunto es que un índice de Betrý no va a resultar muy útil en un campo de ese tipo, porque hacer un recorrido siguiendo el índice con un dato de baja cardinalidad va a requerir recorrer una gran parte del Betrý. Supuestamente con el bitmap también va a requerir recorrer una gran parte del Betrý, pero el recorrido va a ser mucho menos costoso y por lo tanto es más factible hacer el recorrido usando el índice aun cuando la selectividad no es tan alta comparado con un valor que digamos que en un dominio más grande. Comparándolo con un Betrý con duplicados, ¿qué esperas obtener de la ventaja? La ventaja es que el recorrido del índice propiamente tal va a ser menor, porque cuando uno recorre un Betrý que tiene muchos duplicados, el costo de recorrer el índice propiamente tal es muy grande, porque el índice es gordo. Y entonces al costo de recorrer el índice tienes que recorrer la tabla. Y por lo tanto, no sé cuáles son los valores precisos, pero el sistema salta a hacer un recorrido secuencial más o menos como al 10% del tamaño de la tabla. Con un índice bitmap la idea es que el sistema salte a un recorrido secuencial cuando el porcentaje de la tabla que hay que recorrer sea mucho más grande. Es decir, el índice se puede permitir ser mucho menos selectivo, pero aún así va a ahorrar mucho I/O al no tener que recorrer otras partes de la tabla. Estás hablando de baja cardinalidad, vas a tener el acceso al Betrý, vas a tener un montón de nodos que son todos pertenecientes al valor que estás buscando. Claro. Es muy óptimo para buscar, para explorar es rapidísimo. O sea, baja cardinalidad lo que yo entiendo es que el Betrý va a tener muchísimos duplicados, ¿no? Sí, pero al segundo salto que haces ya estás en todos valores iguales. Sí, no, por supuesto. El problema es que en muchos casos el índice Betrý no puede hacer un recorrido solamente del índice, sino que tiene que leer el índice y una vez visto el índice se obtiene la dirección física de la tabla y luego tengo que ir a la tabla y examinar la tabla para retornar el registro. Entonces, los valores las direcciones físicas del índice van a estar en desorden y por lo tanto voy a estar leyendo la tabla en desorden, no haciendo un recorrido secuencial. Entonces, es muy caro hacer un recorrido de la tabla de esa forma y por lo tanto el sistema prefiere no hacerlo. Y en vez de usar el índice, usa un recorrido secuencial de la tabla. Si modificas el Betrý para que el caso de baja cardinalidad lo trate de una manera diferente,
te lo ordene por orden de tabla física. Sí, de hecho existe una cosa similar, que son los recorridos bitmap de índices. Entonces lo que hace el índice es recorrer todo el índice, guarda todas las direcciones físicas en un arreglo y luego lo ordena. Y luego recorre la tabla ordenada. Entonces los índices bitmap en cierta forma están puestos entre eso y el recorrido secuencial. Es decir, el sistema ya está optimizado en cierta forma para ese caso. Pero la idea de los índices bitmap es optimizar aún más. Ya creo que me tengo que ir. ¿Eh? Ah, le toca a Simon. Sí, ok. Entonces... Redondea si querés y cerrar tu Ah, charla. ok, bueno. Quisiera decir que si hay personas que están interesadas en contribuir al desarrollo de Postgres, revisar parches puede ser una actividad muy útil para el proyecto. Ver qué parches están vigentes, probarlos, examinar el código, reportar todas las cosas que se van a encontrar. Y bueno, el proyecto Axel es un proyecto financiado por la Comunidad Europea que está buscando optimizar analíticos avanzados en bases de datos extremadamente grandes para la Comunidad Europea precisamente. Muchas gracias.